Él no sabe de derechos de autor. Cuando se cree en el cuento, no duele cobrar. Realmente llegan diciendo como, oye, no me pagaron. Y yo digo, ok, pero ¿qué tuvo que pasar para que no te pagaran? Es porque las personas no tienen claridad de cuál es su producto o su servicio. Y entonces la respuesta que deberíamos decir todos es, pues vaya con quien lo hace por menos. Porque no me sirve de nada tener los mejores contratos del mundo cuando el artista no es bueno. Hubo un sample y me bajaron el producto. Un saludo a nuestra audiencia de la Mesa Resonante. Hoy vamos a hablar del tema de la contratación en el sector artístico, creativo y cultural. Y tenemos a una súper invitada, la crack del tema, Milena Beltrán Marentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece esta invitación? Hola, gracias por el espacio. Es un peso muy grande decir crack. Solo una conocedora que sigo todos los días aprendiendo. Y pues bueno, aquí estoy para compartir un poco de lo que he venido estudiando, de lo que he venido haciendo y de mi experiencia. Bueno, pues gracias por estar acá. En la entrevista, en la investigación previa, pues yo miré tu LinkedIn y decía que, mejor dicho, has hecho muchas cosas alrededor de esto en el ámbito jurídico. También has estudiado muchas cosas. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese camino. Bueno, pues de profesión soy abogada, soy especialista en propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derechos de autor. Pero esos son títulos que tengo formales. Realmente llevo más de 5 años en la gestión cultural. No soy artista, mi arte es hacer procesos jurídicos en torno a las industrias creativas y culturales. Y es así como voy haciendo muchos pinos de conocer y de reconocer a los artistas en los ecosistemas y de entender en qué partes son más vulnerables. Así que bueno, de formación ello. Y ya pues por amor al arte, 1000 cosas. Me he vuelto arreglista, he sido también coautora, también he tenido mis pinos cantando, pero pues nada de eso es formal, ¿no? Respeto mucho a los artistas de sus disciplinas y lo mío es ser abogada. Ok, ¿y cuánto llevas en este ámbito? Bueno, pues en el tema artístico y cultural, yo creo que de forma muy tajante, 5 años, 6 años, llevo trabajando, pero llevo mucho más tiempo en temas artísticos, ¿sabes? Solo fue hasta el momento en el que ya tuve mi cartón de grado y pues ya ahí empecé a unir las dos puntas de la cuerda, el derecho y el arte. Entonces, más de 6 años, creería yo. Ok, ¿y cómo llegaste a interesarte sobre este tema, digamos, de todo el tema cultural y artístico, pero visto desde el tema del derecho? ¿Cómo llegaste a interesarte? Las relaciones humanas nos permiten ver que el derecho ha sido como esa forma en la que nos organizan y nos limitan, pero el arte no tiene límites. El arte es una expresión que va libre, una expresión que permea muchas fibras, permea la sociedad, las emociones. Y es ahí donde yo digo, bueno, es muy curioso cómo tú limitas algo que no tiene límites. Y nace también de la necesidad de querer proteger un poco algo que es muy mío y es mi familia. Mi hermano es artista y a la medida en la que vamos creciendo, esa forma de relacionarnos entre la familia, pues uno va perdiendo esos lazos, porque cada uno en su día a día, en sus cosas, pues va cogiendo distintos caminos, así que la forma en la que yo dije lo puedo proteger por mucho más tiempo es desde la parte de los derechos de autor y así como también asegurar que él esté bien en un camino que es arduo. No, pues súper, o sea, me gusta mucho ese concepto de proteger como desde esta área del derecho. Y dime tú, ¿qué perfiles de personas te pueden estar consultando o te han consultado, digamos, en ese camino? Bueno, es que las industrias creativas y culturales en Colombia empezaron a sonar a partir de un expresidente que salía en un programa con un vasito de naranja diciendo la economía naranja. Antes de eso no teníamos ni idea de qué eran las industrias creativas y culturales a menos de que estuvieras en el sector. Hoy por hoy tengo consultas de empresarios dentro de la industria, tengo consultas de personas que no son de la industria pero quieren contratar estos medios como una forma de publicidad que ocurre mucho.
o que quieren hacer unos review de algunas situaciones artísticas y quieren apropiarse de ellos para campañas publicitarias. Entonces, en la cadena está desde el creativo, la persona que ejecuta, el intérprete, las mismas personas que están dentro del entorno, bien sea pues productores, bien sean el mismo empresario. Entonces tengo de todo en la gama de quienes consultan. De todo, de todo. ¿Y cuáles son los problemas por los que más te preguntan todas esas personas que...? Por plata. Ajá. Yo soy abogada y me preguntan por plata. Realmente llegan diciendo como, oye, no me pagaron. Y yo digo, ok, pero ¿qué tuvo que pasar para que no te pagaran? ¿Qué negociación hubo? ¿Qué fue lo que sucedió al inicio? ¿Y por qué no te pagaron? Entonces, sucede por dinero, sucede por cláusulas abusivas, y un gran porcentaje de las consultas es porque no conocen qué están firmando o qué van a firmar. Entonces hay unos, yo creo que eso ha sido una forma en la que las personas generalizan, y entonces si todo el mundo lo dice es porque así es, y llegan con unas cosas súper mal plantadas a hacer negociaciones que no tienen nada que ver. Entonces ahí también es un poco, no me gusta pensar que es la palabra ignorancia, sino es como lo que es vulgar y lo que es popular lo traemos a un tema tan formal, y ahí es donde ocurren los inconvenientes. Entonces son como las consultas más básicas que ocurren en este sector. Y oye, qué interesante. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué está pasando toda esa vulgarización, por decirlo así? Sí, yo siento que es porque más allá de pensar en si me van a pagar o no, es porque las personas no tienen claridad de cuál es su producto o su servicio. O sea, el artista todavía hoy, 2024, post-COVID, no se cree el cuento de que es una profesión. Entonces, como no lo cree, pues no cobra, o cobra lo más bajito, o cobra ahí lo medianamente ajustado, porque lo que le interesa tener es un cliente y tener un ingreso. Entonces, cuando hay esa oferta tan, digamos que por debajo de la media, empieza a ocurrir que pues simplemente yo pago lo que quiera como empresario o como inversionista, porque pues al final el artista nunca me va a decir cuál es su tasa, y empiezan a ver las controversias de quienes sí cobran lo que deben cobrar. Entonces dicen, no, pero es que también ya es mucho, lo hacen por menos. Y entonces la respuesta que deberíamos decir todos es, pues vaya con quien lo hace por menos, porque realmente aquí lo que vas a tener es calidad. Aquí hay una propuesta con un valor agregado y no es igual que el común, que si fuera igual que del común pues lo encontrarías en cualquier almacén de cadena, pero no estoy en un almacén de cadena, estoy aquí con mi oferta de valor, paga lo justo. Entonces ocurre un poco eso. Ok, y yo creo que tú conoces, digamos, los dos lados, tanto del artista que de pronto tiene un poco de pausa al cobrar, como el que ya, digamos, cogió cancha y cobró. O sea, ¿qué ves de diferencia entre ambos? La diferencia entre el uno y el otro es que uno se la creyó y la logró, el otro todavía no la cree. Entonces vemos como en el ecosistema el artista está casi que con su portafolio debajo del brazo, mirando a ver quién le da la oportunidad, y mientras le dan la oportunidad regala su trabajo. Y el que simplemente empezó a cobrar y dijo, oiga, no, esto vale, se la creyó, y un día cobró más y siguió cobrando más, y no solo siguió cobrando, sino siguió perfeccionando todo lo que hacía. Entonces ya un día no salió a un show, hablemoslo de un artista musical, no salió al show con una tarima solo con un bafle y un micrófono, salió con toda una puesta en escena, con bailarinas, con traje, con un storytelling. Entonces uno dice, wow, eso es una preparación, y cobra lo que hace, ¿sí? Entonces cuando se cree en el cuento, no duele cobrar. No duele decir, oye, mi tiempo vale, mi presentación vale, mi equipo vale. Y cuando hablan de equipo, y aquí voy a tomar un poquito como el tema es, cuando hablan de equipo, pues de ahí se montan en la película de que eso es una empresa. Y entonces hablan del contador, hablan del abogado, hablan del management, hablan del publicista. Ya no es el solo. Mientras que el chico que está empezando puede tener todo eso, porque lo puede tener, ¿sabes? Indirectamente puede tener todo eso, pero todavía no se cree en la película. Y por eso sigue cobrando poquito, y por eso sigue haciendo eventos gratuitos, y por eso sigue regalando su trabajo, o hace trueques. Y no crece en la industria. Milena, lo que estás comentando me parece genial, porque creo que cuando un artista se conecta con eso de voy a cobrar lo que yo merezco,
entiendo que el mensaje que tú nos das con lo que nos dices es, también tengo que buscar incrementar la calidad porque estoy digamos, en un mercado, en una competitividad. ¿Tú sientes que el meterse en este cuento de cobrar lo que merezco nos hace mejorar? Claro, es una exigencia completamente con el mercado, no es con nadie más. El tema es, estás en un mercado que todos los días está con nuevas tendencias. Ahora, no te estoy diciendo que debes cambiar la esencia de lo que eres, de lo que quieres, digamos que trabajar, pero sí tienes que estar a la disposición del mercado, porque si no, existe la frase mal llamada, pero pues bien dicha, que es amor al arte. Y del amor al arte, pues hay muchas cosas, hay muchas formas de poderlo hacer y de cambiar muchas vidas, pero eso no va a cambiar tu vida, eso no va a hacer que uno crezca y eso no va a hacer que puedas tener un punto de equilibrio en el mercado. Entonces hay que tener esas dos diferencias súper claras al momento de estar en esto, al momento de formalizarse, al momento de trabajar por un producto o un servicio artístico o cultural. Y del otro lado, ¿tú cómo ves el tema, digamos, del lado del que contrata? ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene una persona, un empresario que quiera contratar a un artista para un evento, lo que sea, que diga, sí, hagamos un contrato formal? ¿Qué beneficios tiene para esa persona? Todos. El empresario siempre se va a blindar. Y aquí la recomendación es, piensa como empresario. ¿Por qué? Porque es que el empresario no va a perder plata, no va a perder tiempo. Y aparte de eso, no va a perder su inversión. Cuando hablo de la inversión es que no se gastó todo el tiempo en pensar en hacer un proyecto con una persona para que al final el proyecto no se den. Y es así como ellos buscan, uno, tener personas que sepan de lo que se está hablando en la materia, y dos, tener artistas que sí den la talla, porque no me sirve de nada tener los mejores contratos del mundo cuando el artista no es bueno. Y cuando yo digo no es bueno, no me refiero a que tanto tenga calidad artística o no, es el compromiso, es saber que está en el marco de un contrato, son los resultados que debe tener. Entonces ahí hay una corresponsabilidad. Pero pues para eso el empresario mitiga riesgos, por eso son inversionistas, por eso están en el mundo comercial, porque la tienen clara. Milena, y respecto de la legislación, de las leyes de Colombia, ¿tú crees que existe ahí alguna desventaja con respecto a los artistas? ¿O hay una incomprensión de esa ley respecto a la naturaleza, digamos, del oficio artístico? Bueno, pues aquí sí voy a entrar a ser un poquito como ñoña para que el lenguaje sea un poco comprensible en términos legislativos y en términos de construcción legal. Colombia es apetecido por las normas que tenemos, aunque son algunas ya de antaño, pero siguen vigentes y realmente pues es garantista para el artista. Pero entonces está esta parte de la norma y está cómo la viven los artistas, y ahí es donde está el problema. Hay una brecha abismal entre el conocimiento de la norma y la aplicación de la misma, porque nos enredamos tanto en voy a ser un buen cantante, una buena bailarina, una buena actriz, pero no me preocupo por saber, venga, cómo voy a hacer ese tipo de contrataciones, ese tipo de negociaciones. Entonces ahí es donde está la brecha, en el conocimiento, cómo lo aplico y cómo eso está a mi favor. Es un poco. ¿Cómo dirías que se podría cambiar esa situación? Con educación, con empoderamiento, y no el empoderamiento que tenemos de yo puedo solo, no, nada de eso. El empoderamiento es tener un conocimiento, aplicarlo de la mejor forma y tener de eso unos resultados en la medida de lo posible positivos. Es algo que he intentado hacer desde el inicio de obviamente la gestión cultural de mis proyectos personales, y es algo que siento que puede cambiar. Ahora, la educación no debe ser una educación formal, ¿sabes? No debe ser ir a una universidad y estudiar para poder defender mis derechos, jamás. Es la educación desde esto me interesa, esto me toca y esto lo aplico. Entonces ahí es donde yo creo que hay un cambio de discurso y un cambio de mentalidad para los artistas. Ok, ¿y qué estrategia tú podrías recomendar para un creativo? Bueno, el creativo es, uno, delimite y tenga muy claro cuál es su producto y su servicio. Eso, partiendo de esa base, ya la tiene ganada. Dos, tenga un equipo de trabajo que contemple un contador, un abogado y un buen administrador, por si el mismo artista no lo es. Tres, si no quiere hacer esto, si no quiere tener su equipo de trabajo, empléese muy bien.
empléese muy bien con personas que están en la industria, que están dispuestos a pagar por su trabajo, pero elija o ser independiente y autogestionarse, o ser un empleado, pero ser un empleado bueno, un empleado que valga la pena contratar, que valga la pena tener dentro de su portafolio para las empresas, porque es la realidad, es en lo que está el mercado. O te empleas o te haces firmar con un sello, o te agremias con una casa que te pueda mover, o te vuelves independiente y autogestionas todo y esperas a que ese trabajo tenga un buen fruto en el futuro. Así que son dos panoramas, pero sea uno o el otro, tienes que estar claro de que aquí hay retos, y esos retos no van a cambiar porque el tiempo pase. Esos retos van a cambiar en la medida en la que tú seas mejor en lo que haces. Ok, hace un rato tú mencionaste una palabra muy chévere que me pareció, es negociación. O sea, tú, digamos, desde tu perspectiva, pues, siendo gestora cultural, al mismo tiempo también habiendo hecho arte, estando en el ámbito jurídico, ¿cuál crees que es como la habilidad clave en la negociación que vendría siendo como muy pertinente para un artista, para un creativo? Yo creo que la claridad aquí sí discrepo mucho de mis colegas abogados, y es entre más raro suene mejor, porque no saben de qué estamos hablando. Y paradójicamente en los contratos que tienen que ver con las industrias creativas y culturales son contratos muy largos, ¿sí? Son contratos que tienen muchas variantes y por ende pues son a veces complejos. Entonces mi recomendación es, cuando nosotros hacemos una oferta, casi que como cuando vamos a un almacén de cadena, uno ve el objeto, ve las características y ve el valor. Tú no ves a nadie que te lo esté vendiendo. Y eso deberíamos de lograr hacer con las ofertas que hacemos y las negociaciones. El producto, las características y el valor. Ser muy claros. Entender que dentro de la canasta familiar que tiene el artista, dentro de ese, digamos que portafolio pequeño de los esenciales, venga, páguele al abogado que le diga, que le saque en palabras cristianas qué es lo que le están diciendo, porque se preparó tanto para llegar a un buen contrato, hizo buenas relaciones públicas, y cuando llegó firmó un contrato que simplemente lo deja amarrado o no le da nada. ¿Por qué? Porque las palabras sonaron rimbombantes, y pues por firmar con esta empresa o firmar con esta negociación, con esta colaboración, perdí todo el resto. Entonces ahí es como un poco la recomendación que haría. Bueno, digamos que yo creo que a veces hay muchos ejercicios ahí, o sea, como que llega uno como creativo y dice, voy a bajarme un contrato de internet y lo acomodo, o hago algo muy rápido, ¿sí? O sea, ¿tú qué opinas de esas prácticas? O sea, desastroso. Es desastroso por dos cosas. Porque el ejemplo más plausible que tenemos ahorita es a la inteligencia artificial haciendo música. Es indignante. Es cómo van a comparar a una máquina haciendo música, y ahora yo te digo cómo comparan a una máquina haciendo un contrato. Estamos en el mismo escenario, nos estamos pisando igual. Hay cosas en la internet que funcionan, pero la internet no te ubica el momento, la persona con la que estás negociando y los pormenores que se tienen en esa negociación. Muchas personas hacen esas malas prácticas, realmente son malas prácticas en lo jurídico, que tienen consecuencias abismales, porque terminan aplicando un contrato que funciona perfectamente en Estados Unidos, donde el copyright es lo que está allá y lo que la legislación tiene allá, y terminan haciendo un contrato aquí colombiano, donde el derecho de autor es completamente diferente, donde tenemos otras prerrogativas, entonces ahí están perdiendo el tiempo. Hoy por hoy hay muchas organizaciones que trabajan o trabajamos en pro de los artistas, y lo hacemos de una manera donde para democratizar el arte lo que tenemos que hacer es dar acceso a esas formas y a esas, digamos que, exigencias que tiene el mercado. Yo lo único que les digo es, busquen un abogado que sepa, tampoco se busquen un abogado, el abogado de la familia que, con todo el respeto, sacó al primo de la cárcel. Él sabe de penal, él no sabe de derechos de autor, entonces va a terminar haciendo un trabajo un poco más desastroso que el que pueden hacer al descargar un archivo de internet. Y los hay. Ahora hay muchos abogados que están en este gremio. No podré decir quiénes son más buenos que otros, solo sé que los hay,
pero desde que ya hablen de industrias creativas y culturales, ya tienen un conocimiento pleno de que la cosa es diferente, no es como tan del común. ¿Qué tip darías como para revisar un contrato? Digamos, yo soy un artista y quiero revisar si este contrato que me hicieron o que voy a hacer con alguien o que me propusieron está bien, si me conviene. ¿Qué tip darías para revisar? El tip más impopular y que de pronto mis colegas, si llegan a ver esto, si es corto no lo firme. Ok. Si es corto no lo firme. ¿Por qué? Porque, discúlpame, es que nada más hablando de la diferencia de derechos morales y derechos patrimoniales, estamos hablando de que son mínimamente 6 artículos, 10 artículos, y para que tú me vengas y me muestres una hoja en donde mezclan todo, ahí hay como lo llamaríamos hoy en el mundo moderno una red flag. O sea, ahí hay una alerta de primera. No firmarlo es como el primer acto de respeto que podemos tener frente a mis creaciones. ¿Sí? El no firmarlo es la primer como forma de limitar y de no violentar mi trabajo. Entonces, ese sería el tip, porque, bueno, si me voy a revisar esto, no, aquí estaríamos todo el día, pero no, si es corto no lo firme, ya. No, está buenísimo porque la verdad uno ve muchos contratos cortos y la verdad es que uno después ve muchos problemas. Sí. ¿Conoces casos en otros países, por decirte, o en la práctica de otras, no sé, de otros lugares que no sean en Colombia, en que esto fluya mejor, en que la contratación fluya mejor, que haya como, no sé, tal vez un ecosistema como... No, yo veo que el artista por sí solo va buscando cuál es su mejor forma de poder estar en la industria. No hay contratos más garantistas que otros, no hay lugares en el mundo que sean mejores para la industria que otros, porque todo depende de... por ejemplo, y aquí haciendo una cuña, hablando de un sector en reggaetón. Entonces, piensan que hacer reggaetón en Colombia o es Medellín o no es ningún lugar del país, porque si no es Medellín, donde está la cuna del reggaetón, pues no vas a pegar. Y ya estando en Medellín, no, el negocio no es en Medellín, vete para Estados Unidos, porque aquí no es. Pero entonces empezamos a ver como esas formas de entender el mercado, de decir, el mercado donde me está llamando, pero realmente no es que sea más fácil allá que acá. Lo que pasa es que la cultura allá, cuando llegas a otros países, ellos llegan con con el abogado y uno llega solo. Uno llega con el que aparentemente es el manager o el booking y ese no tiene formación legal muchas veces. Habrán algunas veces que sí, pero digamos que la data nos dice que más del 80% no son abogados. Entonces, la diferencia está en eso, en que ellos sí ven en esa parte algo esencial y para eso es fácil, para ellos es normal un lenguaje de haz un contrato. Aquí nos dicen un contrato y de una decimos, uy, no, eso caro, tedioso y me van a robar, porque al final terminamos diciendo eso. Quien vino con un abogado es porque algo malo hay ahí. Si fuéramos buenos amigos, no me traía un abogado aquí. Entonces, eso pasa. Pero mira que chévere como en solamente ese tema de la contratación, tú me estás hablando de muchas cosas, hasta me estás hablando del mercado, me estás hablando... Y me parece muy chévere eso porque quizás uno piensa que allí es donde se reúne, como que se concreta en sí ciertas cosas, pero tú pensarías que allí en el contrato está la herramienta para cambiar esos paradigmas como de cómo vive el artista su labor. Yo creo que parte de la negociación es el contrato, y lo hablábamos ahorita, el contrato es una mera formalidad, es tener claridades de lo que ya se habló. Pero si yo en la negociación tengo intenciones que no son claras y luego las plasmo en un contrato de tal manera que no sea claro, pues ahí apaguen y vámonos. Si yo dentro de la negociación soy claro, dejo claro el objeto, la destinación, el valor, el tiempo, pues ahí no va a haber, digamos que no va a haber susceptibilidades, porque al momento en el que iniciamos algo no hay nada, no hay ningún producto creado, pero cuando ya está el producto creado, ahí es donde ya empiezan los inconvenientes. Ocurre cuando ya hay artistas que tienen una trayectoria y los firman, entonces ahí a veces firman y ceden todo lo que hicieron antes de llegar a la productora o de llegar con la agregadora o de llegar. Entonces, esa es la negociación. Realmente para mí el punto de partida es la negociación, que si es clara, esa claridad
se vaya y se exprese en el contrato. Es como el derrotero, es como la hoja de ruta y por donde se arranca. El punto, no, súper bien. Ahora haz de cuenta, un artista que, no sé, puede que esté en los últimos semestres de su carrera, que sea un artista empírico que quiere como formalizar mejor su trabajo y se topa con esto que estamos hablando ahorita y dice, no, voy a empezar a manejar mejor el tema de los contratos. ¿Cómo podría empezar a hacerlo? Si la necesidad primaria es empezar a hacer un contrato, busca una persona que sea especialista en este tema, ¿sí? Si la necesidad primaria es empezar a entender por qué la necesidad del contrato o por qué esa existencia del contrato en el ecosistema, mira, yo te podría decir, capacítate con la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia, que es gratuito. Vea cursos de propiedad intelectual que pueda hacer la Superintendencia de Industria y Comercio y empieza por ahí, empieza a tocar puertas, porque entre más información tengamos, pues va a ser mucho más fácil. ¿Por qué lo hago de esta manera libre? Porque son herramientas que tenemos a la mano, pero muchas veces no las usamos. Ahora, después de tener estos conocimientos y tengo más dudas, pues ve con un especializado, ve con un abogado especialista. Y aquí es importante que el abogado conozca el ecosistema, vuelve un poquito a ser reiterativa no es lo mismo un abogado de familia a un abogado de propiedad intelectual enfocado en industrias creativas y culturales, porque es el nicho del nicho del nicho. Él sí va a entender cuando tú le digas, es que hice un fonograma y me pasó esto con unas tonadas, o resulta que hubo un sample y me bajaron el producto, o resulta que el cortometraje tiene una violación por interpretación de voces de niños. Entonces ahí sí va a entender. Si tú vas y le hablas de esto a un abogado penalista, te va a decir como, bueno, eso es ante la fiscalía. Entonces ahí es, o sea, como primero lo general, vea el contenido que está, internet está, no creas todo lo que hay en internet, hay que hacer como una curaduría. Y luego de eso, pues, si ya estás metido en el cuento, pues empieza a contactarte con personas que están en el medio, que te pueden ayudar y que te pueden dar como el acceso a esa formalización. Bueno, y ya que nos has contado tanto de esto, pues quisiera que me cuentes un poco de ti, digamos, en tu proyecto, como en este ámbito, ¿cómo te estás proyectando hacia el futuro en este ámbito jurídico, como de este sector creativo, cultural? Bueno, realmente yo estoy trabajando hace ya 6 años un proyecto. Este proyecto es MBM, es Muestras del Barrio para el Mundo, y es un proyecto en donde hacemos formación para artistas. En esta formación lo que buscamos siempre es que el artista tenga este empoderamiento y también darles ese acompañamiento desde la asesoría, la consultoría y la elaboración de procesos. La proyección que nosotros tenemos en estos momentos es lograr ya concretar un nicho de mercado específico. Nosotros trabajamos con todo el sector, digamos, de industrias creativas y culturales, y lo que queremos empezar a hacer es empezar con nichos muy pequeños, ir como haciendo ese acompañamiento de todo el proyecto, desde que es una mera idea, una expectativa, hasta que ya está en el mercado y en la colocación, digamos que monetizando. Entonces, hacia allá vamos. No estoy sola, tengo un equipo de trabajo. Y bueno, pues en todas las redes, haciendo aquí la cuña y aprovechando el espacio, en todas las redes estamos como @mbm, que es de Muestras del Barrio para el Mundo, mbm.la. Entonces ahí estaremos, en todas las redes están mis contactos y ahí estamos atentos a que podamos trabajar con los artistas y con todos los agentes del sector. Bueno, Milena, la verdad, muchas gracias. Ha sido una charla muy constructiva. Siento que fuimos como tocando muchos temas, pero creo que los que van a ver y te van a escuchar van a sentir mucha curiosidad por profundizar en esos temas tan importantes alrededor de la contratación, porque todo está como unido, ¿cierto? Todo está como enlazado, y espero que todos los que vean este podcast puedan sacar provecho de tus grandes conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. Espero pues que obviamente esto haga eco y sea también como que resuene para para la audiencia que está y pues para ustedes que vienen hacia el futuro construyendo estos espacios. Muchas gracias. Gracias a ti.